Buenas tardes. Hombre, no soy la gran moza, pero un poquito más alta sí soy. Bienvenidos, bienvenidas. En este rincón mágico, enigmático, este lugar de vegetación, este jardín andalusí, os damos la bienvenida y es un placer, es un gusto, es una alegría, es una celebración. Juan José Tamayo es de las personas, además de profesor, pensador, ideólogo, que nos dice que presentar un libro siempre es una celebración. Entonces, compartir una celebración es doble celebración. Entonces, en esta fiesta, en esta zahuya, en este rincón, vamos a comenzar agradeciendo vuestra presencia, agradeciendo al Museo de la Ciudad, encarnado en su directora, llamémosla directora, Consuelo, que siempre nos acoge desde el corazón y desde la acción. A Clara, que también es su mano derecha, que esa sombra que nos falta. Y a todos los compañeros y compañeras que me encanta, porque es una sensación de complicidad y de miradas que ya me siento en familia. O sea, que si cualquier cuestión decimos que es de una, no sé, de una familiaridad más cercana, es de comprender, porque las pasiones son así. Y muchas gracias por el espacio, por el momento, por el lugar. Y vamos a comenzar a esta presentación. En primer lugar, nuestro compañero, nuestro gran sociólogo, el profesor Alzamora, va a empezar a presentar unas pequeñas pautas sobre Juan José Tamayo, sobre su libro, y luego seguiré yo, y luego, esperemos, Juan José, ya que hemos tenido el honor de que has venido a este rincón de la estepa, del Levante, pero con esa luz, ¿verdad?, que preñada, pues que nos presentes tú mismo tu libro. Bueno, por cierto, Pilar también está por aquí, nuestro Pilar, que es de la casa. Gracias, Pilar, también por ser de este museo de la ciudad. Cuando quieras. Muchas gracias, Pilar, y bienvenido, Juanjo. Buenas tardes a todos y a todas. Traía un guión hecho, pero ahora que veo muchos amigos y amigas de batallas, pues voy a hacerlo un poco más espontáneo, aunque no tengo, ya veréis el verbo que tienen ellos, pero bueno, no es para mí problema. Los nervios me gustan y me siento cómodo con ellos, y como decía Pilar, estoy en familia. Y bueno, ¿qué presentar? Veo que las caras son conocidas, y qué presentar de Juan José Tamayo, que ya sabéis que es un gran pensador, un gran teólogo, un gran filósofo, y en una de las últimas presentaciones de este mismo libro decía la presentadora que es muy difícil seguirlo porque ha escrito más libros que años tiene, ¿no? Y en ese sentido yo digo la verdad, aunque nos conocemos directamente desde hace poco, gracias a María Ángeles, pues yo lo llevo siguiendo desde hace muchísimo tiempo. Recuerdo cuando hacía trabajo social y sociología, después, que tenía una cinta grabada de VHS, fijaos, hace tiempo, ¿no? Una cinta sobre los teólogos de la liberación, y yo, que tenía ese corazón libertario y anarquista, me encantaba ese trabajo y veía ese documental una y otra vez de Casaldáliga, de Leonardo, y me impresionaba. Y vi que no sabía que no solamente allá de nuestras fronteras estaban los teólogos de la liberación, sino que también estaban aquí. Empecé a leer cosas y llegué a Juan José Tamayo, y tuve la suerte de que venía mucho por Murcia, ¿no? Yo cada 2x3 lo veía en Caja Murcia, lo veía en la CAM, ¿no? Y pude ir conociendo, leer sus libros, ir conociendo su pensamiento. Y por tanto, bueno, pues eso quiero traer aquí, ¿no? Porque creo que sobre todo esta última etapa de los libros de Juan José Tamayo tienen lo que siempre han tenido, pero con mucha más fuerza, ese ímpetu del intelectual comprometido, del intelectual que tiene un objetivo claro de lucha en contra de muchos de los males que estamos viendo, aunque nos pese en el contexto del siglo XXI. Llámese esa continuidad potente del patriarcado. Hemos visto hoy un nuevo asesinato de una mujer en Valencia.
en contra de ese neoliberalismo voraz del que tanto habla en su libro, en contra de la naturaleza y en contra de todos esos derechos sociales conquistados, en contra de lo que él llamó en su libro anterior, La Internacional del Odio, de esa necropolítica, que no es otra cosa que esa expansión que estamos sufriendo por todos lares, del advenimiento de la ultraderecha, ya no solo a escala social, sino también en nuestras instituciones. Y por otra parte, por no nombrarlo todo, pues en defensa, ese intelectual comprometido en defensa de aquello que muchas veces no vemos, ¿no? Muy gráfico, ¿no? Cuando leemos el libro, cómo construye esa mirada ante lo que ha pasado estos días en la frontera, ¿no? Que es capaz un gobierno, ¿no?, de apartar la mirada por unos días, aunque hoy haya pedido perdón y dijera además que no lo ha visto, pues tratar, ¿no?, como digo en ese libro, de construir esa mirada a través de conceptos como los del filósofo, antes no me he referido bien, de Bembe, ¿no?, con esa necropolítica, ¿no?, eso de quiénes son, y cuestionando y poniendo encima, hay personas, poderes en lo político, en lo social, que deciden quién debe vivir en este mundo y quién no debe vivir, o quién debe morir, no porque los vayan a matar, sino porque los van a poner en situaciones de dejar morir. Bueno, pues creo que quizás para mí lo que mejor puedo subrayar de este libro es esa rigurosidad y ese repaso intelectual a través de la línea filosófica, sobre una serie de autores que van desde la Ilustración hasta hoy, pasando por vanguardias como la de Judith Butler, como la de Bembe, como decía, o como la de Leonardo Boff, ¿vale?, o como la de su amigo Boaventura Sousa, cómo coger todos esos conceptos y a través del hilo del concepto de todos estos autores, a través del hilo de la compasión, ir reforzando este concepto y llevándolo a un plano político, que es para mí lo importante, como digo, de este libro. ¿Por qué? Porque este libro no deja de ser, como todos los últimos que he leído de Juan José Tamayo, una herramienta de lucha, y por tanto una herramienta política, una herramienta que, como digo, nos ayuda a construir la mirada para poder pensar y combatir sobre todos estos males que hoy nos rodean. El otro día estaba en una charla con nuestros vecinos, el miércoles pasado, en el barrio de La Paz, y hablábamos de toda esa desintegración, del tejido social de ciertos barrios, que están llevando al que el hecho de no tener herramientas de lucha, el no tener herramientas que nos permitan organizarnos y ver dónde están los problemas, están dejando en un abandono a estos barrios que, como bien señala en el libro también Juan José, podemos ver cómo el impacto de la COVID, sobre ellos ha sido mucho más fuerte, tanto de la presión social como el impacto de la propia enfermedad. Es decir, ¿por qué? Por esas desigualdades que tenemos también dentro de nuestras ciudades. Y decía, esos grados de desposesión, ¿no?, que hablamos el otro día, desposesión económica, de ese neoliberalismo del que habla Juan José en este libro, que nos llega, y termino casi ya, que nos lleva a ver en barrios donde a cientos de vecinos se les corta el agua en pleno siglo XXI, en la Europa del Sur, donde se les está cortando la luz a cientos de vecinos de estos barrios. ¿Por qué? Por las privatizaciones que ha habido en las crisis anteriores de 2008 y demás. Bueno, pues todas estas cuestiones el otro día las hablábamos, todo este cúmulo de desposesiones que sufren también en los barrios de nuestras ciudades, y estaba recordando cada uno de los conceptos que había estado leyendo en el último libro de Juanjo. Bueno, por tanto, esto es una invitación, lo dejo porque ahora él va a presentar el libro, y bueno, solamente agradecer que sigas ahí en la brecha combatiendo. Gracias, Pilar. Pues,
me toca ser la profe, pues yo sí me he preparado unas palabras, porque me encanta improvisar, pero quería ser escueta. Y sobre todo quería empezar con la parte entrañable, con la parte de ese core, de esa compasión, de esa etimología que compartimos, esa pasión por la filología, ¿verdad? Que la palabra, el verbo, el logos, en esta logovisión universal en la que nos adentramos como seres pensantes y seres hablantes que compartimos Juan José y yo, me gustaría deciros que uno de las personas que han sido luz y compañía en toda la pandemia, para mí ha sido Juan José Tamayo. Y hemos compartido pensamientos, quehaceres, de alguna manera me he sentido cómplice de su obra, desde mi modestia, pues acompañía y anda, desde ser persona admiradora y compañera, en la medida de lo que, bueno, pues lo que se establecía, ¿no?, en los tiempos y nuestro día a día. Y os quería un poco pues adentrar en mi persona, amigo Juan José, y en el gran pensador intelectual de primera línea en la actualidad, el profesor Tamayo. De hecho, una de mis cuestiones también muy personales y muy íntimas, casi un libro que ha salido hace unos días, precisamente mi dedicatoria era al amigo Juan José, al profesor Tamayo. Ojalá, ¿no?, estuviésemos en el mundo personas como Juan José en el día a día con esta constancia, con esta fuerza y con esta ternura. Con las letras de Tamayo y en las hojas de Fragmenta nos adentramos en la compasión en un mundo injusto. Si los libros podemos concebir que tienen alma y cuerpo, como la poesía, significante y significado, este libro es un cuerpo de letras, es un cuerpo de ideas, de conceptos, de acción. Es alma y es cuerpo, dándole cuerpo a las investigaciones, a los pensamientos y a las reflexiones de nuestro invitado, Juan José Tamayo. La compasión en un mundo injusto es una declaración, es un testimonio, es una voz clara, es proyectada, nítida, con esa templanza, con esa solemne y serena reflexión que nos trae a la conciencia de cada uno de nosotros Juan José. Es un testimonio ubicado en plena actualidad. Tanto hablamos, ¿verdad?, del aquí y el ahora, aquí y ahora, Juan José pensando, actuando, que donde priorizamos, en esta actualidad donde nos acecha el priorizar ese desarrollo tecnológico al humano, lo pone manifiesto en su libro. Bien lejos está, ¿verdad?, ya nos lo ha demostrado la pandemia, que es donde y desde arranca la existencia de este libro. Que el desarrollo tecnológico puede distar del desarrollo humano. Este libro arranca con el viaje de una puesta en valor, de una reflexión a partir de la experiencia de esta crisis pandémica, y se desarrolla en 11 capítulos donde Juan José, el autor, analiza el concepto de compasión, lo contextualiza tanto en la historia, en el pensamiento, en la teología, como también en una situación política y económica de la actualidad. Ese engranaje de los conceptos de la filología, de la teología, a la actualidad, a la política, es espectacular, como lo desarrolla Juan José. Nos acerca gracias a esa incesante curiosidad e inquietud. A mí me encanta que Juan José me diga: he leído este libro, he descubierto tal autora. Dios mío, ojalá todos podamos gozar de esa curiosidad de Juan José como un niño con todo ese bagaje intelectual. Es un tesoro. Nos acerca gracias a la incesante inquietud y curiosidad testimonios de varios autores sobre el concepto de compasión, o el ejercicio, más importante aún, de compasión, con mujeres y hombres pensadores y pensadoras. Una cuestión también completamente pertinente. Todas las pensadoras que nos trae a colación el profesor Juan José. Todas esas ausencias.
Solo desde este reconocimiento íntegro, les comenta Juan José, con esa compasión, con esa misericordia, con esa rahma, porque es un concepto que además atraviesa todas las confesiones abrahámicas y no solo, nos brinda esa realidad histórica, filosófica, sociológica y sobre todo ese ejercicio hermenéutico que también compartimos. y nos lleva a la política, a la economía. La compasión en un mundo injusto describe el encuentro del autor con este mundo desde la realidad, sin ser algo abstracto y teórico, como también viene haciendo con la utopía. Juan José nos trae la utopía como una utopía de sueño, pero de acción, una utopía activa. Pues igualmente nos acerca al término de compasión. Una compasión que, lejos de ser un término abstracto o teórico solo, nos lo acerca, nos sentimos inmersos en esa posibilidad de la compasión como experiencia, de la compasión como día a día, como cotidianidad, como epistemología de la actuación social, como experiencia del conocimiento de esta actualidad y de su trayectoria en la cultura y en la civilización. Las tradiciones abrahámicas, como bien nos describe también desde esa teología, desde Dios, desde Jesús, desde muchas cuestiones que nos acerca Juan José, siempre ha tenido esa responsabilidad, como muchos otros compañeros sabemos, ¿verdad? Ese derecho y ese deber de reflexionar y de interpretar todos estos signos, estos conceptos y estas palabras, como la palabra compasión. Aquí Juan José hace justicia y mienta a referentes del saber, de nuestra historia, precisamente del conocimiento. Y este libro no solo es ese recorrido de acepciones o teorías o una recreación del pasado, sino que está ubicado en el presente. En el presente. Es un libro de política actual. Este libro lleva a cabo la tarea justa y necesaria de apelar a la compasión como principio, según sus términos de Juan José Tamayo, ecohumano fundamental, una actitud ética y práctica liberadora cotidiana de nuestro mundo desigual. Deberes que todos tenemos sobre la mesa. Por supuesto, otra de las cuestiones que, además de esa práctica, de esa acción, de esa experiencia, de esas reflexiones, de ese saber, de ese bagaje, de que nos pone de manifiesto pensadoras, todas estas cuestiones que estamos hablando, también creo que tenemos que alabar que Juan José nos habla con claridad expositiva y con rigor. Es muy importante porque nos hace llegar con palabras completamente asequibles, que realmente podemos adentrarnos en esas reflexiones complejas. Nos hace esa traducción. Él en sí es un intérprete de los pensamientos, nos los acerca a poder llevarlos a cabo, a poderlos comprender y a poder ser parte de nuestro día a día. Efectivamente, ya sabéis que él nos habla de ese déficit en tiempos de pandemia, de esta compasión, del debate. Me parece muy bonita una de las frases que dice que, claro, que en este mundo de tanto pensamiento crítico hay mucha crítica, hay mucha queja, pero sin pensamiento. Son palabras de Juan José, pero bueno, ahora creo que mejor que os la cuente él, que tiene... Bueno, pues dentro de este crecimiento de las tragedias universales, que también nos las expone, no rehúye jamás en sus obras de hablar de las tragedias, de hablar de la tragedia que hay ahora mismo común, de la ecología, de la tragedia de las migraciones, de la tragedia del neoliberalismo, de los fascismos, de los odios, de las polarizaciones, pero con una solución, pero con un camino, pero con unas ganas, con una inquietud de avanzar, de esa esperanza, de esa utopía y de esa acción. Juan José reconoce en la compasión en un mundo injusto que en su uso normal, según nos cuenta, la palabra compasión suena a sentimiento alejado de la praxis, ajeno a la vida política, y efectivamente vemos en su obra que puede ser parte de esa simpatía desde arriba, desde abajo, desde el centro, desde la integridad de cada ser. Juan José también para mí es muy importante, y siempre lo suelo citar cuando hablamos de esas epistemologías del norte y del sur, desde esa integridad de cada ser humano dentro de este mundo, ¿no?, de esa supremacía occidental en el que estamos inmersos. Juan José, sabéis,
ya sabéis, aquí todos y todas, que es filósofo, teólogo destacadísimo, que es uno de los intelectuales que aún crecen y ejercen el pensamiento y la reflexión, y la enseñanza como aspecto de un compromiso para el esclarecimiento público, y que interviene en este panorama con toda su fuerza intelectual, y lo vemos en el libro de la compasión. Es un teólogo libre, lo cual también creo que es una cuestión sublime, excelente. Un cargo en la universidad, un currículum, se puede ir adquiriendo. La libertad no tiene precio, el compromiso no tiene precio, y Juan José atesora ambas cualidades. Es un teólogo libre, como ejemplo, que ya sabéis que ha sido censurado, encarcelado. Bueno, te voy a contar, ¿no?, de la trayectoria vital. Su teología es una teología crítica, con el poder establecido, con las hegemonías patriarcales, con los dogmas, con el pretexto, con el pretexto de usar los textos para legitimizar pensamientos que son arcaicos, que son negativos, que no son igualitarios. Toda esta es la labor de Juan José, y en este libro lo pone de manifiesto. Es una autora a quien hay que agradecer su claridad expresiva, como hemos dicho, propia de quien no quiere solo indagar, sino también quiere acercarnos, quiere realmente compartir los frutos, el compartir, el ser compasivo, el ser generoso, el compartir desde su búsqueda mediante esa prosa que es clara, que es cercana. Tamayo, Juan José, el profesor Tamayo Acosta, bien merece un agradecimiento por seguir abonando el conocimiento crítico como un elemento fundamental de la utopía que hoy, en la época de las noticias falsas y las propagandas más agresivas, se hace necesaria y por ello posible. Una utopía que siembra, Juan José, el entendimiento de las personas, cultivando la sensibilidad del intercambio cultural respetuoso y exigente, y apelando a la compasión. Una utopía en la que el maestro Tamayo se nos revela como un alquimista social. Llegamos a experimentar esa metamorfosis con su obra, con su presencia, con sus palabras, con su investigación, con sus palabras y con su compromiso vital. Estamos ante un libro que efectivamente, además de ser ese recorrido conceptual, es esa intervención en la actualidad para ilustrar, para apelar a que sea nuestra actitud vital, de instituciones, de personas, universal. La compasión en un mundo injusto es una declaración abanderada, con fuerza, con decisión, por uno de los intelectuales más coherentes y sabios de la actualidad. Como a mí me gusta acabar, Juan José, amigo, compañero, profesor, maestro de saberes y sentires. Gracias. Muy buenas tardes. Me acerco un poco más. Muy buenas tardes. Después de estas dos intervenciones no puedo hacer otra cosa que defraudar, porque ha sido tal el nivel en el que han puesto el Miguel Ángel y Pilar mi persona, que realmente creo que es una propuesta que me están haciendo para cuando yo sea mayor y tenga que seguir esos pasos. Así que, bueno, voy a intentar no defraudarles ni a vosotros ni a ellos, y entonces pues voy a contar algo de este libro, ¿no? Y lo primero, pues deciros que estoy encantado de volver a Murcia. Tengo ahí un apego y una vinculación con Murcia desde hace 37 años. Me dio un poco de pereza venir en esta fecha, porque cuando he llegado en verano he estado en algún momento a 45 grados, pero la verdad es que la acogida, la cordialidad, la relación con todos vosotros y vosotras pues ha superado con mucho ese estado de poco ánimo para venir, y sobre todo porque la temperatura no era la que yo creía, sino que es una temperatura
realmente razonable para un madrileño y también para un palentino, ¿no? Así que lo primero que quiero hacer es dar las gracias a Consuelo. A Consuelo Oñate la conocí en un curso, en un congreso sobre Islam, me parece en el mes de noviembre del año pasado, y la verdad es que se estableció entre nosotros una corriente cálida de amistad, de sintonía, de simpatía, de empatía incluso, pues a través de espacios tan cordiales y tan gratos como es una comida, ¿no? Y desde entonces pues le tengo un cariño especial, y ese fue el motivo por el que ella pues ha tenido esa generosidad de abrir las puertas de este museo, aunque no soy pintor, sino soy un modesto articulador de palabras que intenta unir sujeto, verbo y predicado, a veces complemento directo, complemento indirecto y circunstancial, y bueno, pues ese es el único mérito que tiene el que pueda tener en lo que tiene que ver con la escritura, ¿no? Así que Consuelo, muchas gracias porque me has abierto las puertas de este museo, pero que no quiero tampoco que aparezca aquí mi presencia como un pintor, sino más bien como un creador de mundos de palabras. Y bueno, en segundo lugar, pues expresar mi agradecimiento a mi amigo y colega Miguel Ángel Alzamora. La verdad es que con Miguel Ángel Alzamora tengo una relación relativamente reciente, pero enormemente intensa, ¿no? Porque recuerdo que nos conocimos también hace un año, año y medio, y enseguida o prestamente me abrió las puertas de sus aulas. Él, como profesor de sociología, pues me invitó hace ya un año, año y medio, a dictar una clase, pues no recuerdo si era sobre el tema del Islam, y desde ese momento pues la verdad es que se ha producido una especie de convergencia que es ideológica en principio, pero que luego hay un aprecio, un cariño, un reconocimiento, que es lo que queda cuando has conocido a una persona y va pasando el tiempo, ¿no? Y lo que permanece es pues ese agradecimiento, en este caso concreto, por lo que ha dicho del libro y de mi persona, pero sobre todo porque ha destacado, yo creo, algunas ideas fundamentales de este libro en las que luego voy a intentar profundizar, ¿no? Y por supuesto, y en tercer lugar, pero tendría que ser quizás en el primero, a Pilar Garrido, por esta nueva respuesta afirmativa. Siempre le implico en estas actividades, y bueno, le implico en estas actividades, pero por venganza ella también me implica en las suyas, ¿no? Concretamente ya os anuncio que del 12 al 15 de septiembre volveré aquí a Murcia, porque vamos a tener un curso de verano, no sé si incluso ya de estío, sobre otro Islam es posible, o sea que ella también se venga de mí de esta manera tan cariñosa, y que bueno, es una venganza que acepto con muchísimo gusto y de manera pues muy agradecida, ¿no? Y fijaos que en este caso concreto del libro de la compasión en un mundo injusto, pues es un libro que habla de Pilar desde el primer momento, desde la propia dedicatoria, ¿no? Y luego a lo largo del libro, sobre todo cuando trato el tema de la compasión en el Islam, pues me refiero a ella como maestra, porque en ella me he inspirado y ella me facilitó unas notas para poder redactar esta idea de la compasión en el Islam. Y por supuesto el agradecimiento principal es a todas las personas que estáis aquí y a quienes están siguiendo este encuentro, pues no sé a través de qué medio, de Instagram. Bueno, pues sobre todo porque eso me permite volver a encontrarme
con mucha gente amiga con la que vengo compartiendo pues muchísimas experiencias, ¿no? En concreto, pues están aquí personas de las comunidades de base de Murcia, que realmente son los motores de Utopía, y en buena medida también son los practicantes de la compasión, ubicados como están en los lugares de marginación y de exclusión social, como pueden ser las cárceles, el mundo de la migración, y están en esos lugares no para tranquilizar su conciencia, no para dejar que las personas sigan en esa misma situación, ni siquiera practicar la compasión, pues con ese estado, esa actitud de lástima, de pena, sin mover un dedo, sino comprometidos con una compasión activa para liberar e integrar a todas esas personas excluidas y marginadas en el entorno de una sociedad igualitaria y de una comunidad fraterno-sororal. Y por supuesto también me ha dado mucha alegría ver amigos míos a quienes hacía tiempo que no veía, a Monse y a Luis, con los que he tenido una relación entrañable desde hace muchos años. Creo recordar que los primeros encuentros fueron a finales de los 80 y a principios de los 90, ¿no? Así que bueno, pues a todos vosotros y vosotras, muchas gracias por acompañarme. Y bueno, pues ¿qué voy a decir? Sí, quiero decir una palabra también de apoyo a la concentración. Sabía por diferentes lugares, fuentes e informaciones, la primera me la facilitó Miguel Ángel, de que hoy a las 8:30 se había convocado una concentración por los asesinatos, vamos a llamarles asesinatos, que se han producido en la frontera de Melilla. Y creo que la concentración de hoy, lo mismo que las concentraciones que se van a producir, por ejemplo, en Madrid el próximo viernes, donde yo voy a estar también, en otros muchos lugares de gente amiga, son la mejor expresión de lo que es, o el mejor ejercicio de la compasión activa, ¿no? En este momento en el que tengo que decir que determinados responsables políticos no han demostrado ningún tipo de compasión, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Y si algo demuestra que no han sido compasivos es, como ha dicho Miguel Ángel, el no haber visto las escenas que hemos visto todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Es decir, no ve quien no quiere ver. Y en este caso concreto yo creo que es mirar hacia otro lado precisamente para no ejercer la compasión política y para no reconocer que se han producido estos asesinatos con una cierta o con una parte importante de responsabilidad de estas autoridades, ¿no? Y bueno, pues yo creo que de esto es de lo que quiero hablar. Y no voy a hacer spoiler de lo que dice el libro, los libros están ahí, aparte de que ellos ya han dado algunas claves, sino que voy a intentar responder a 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿cuándo escribo este libro? La segunda pregunta es, ¿por qué lo escribo? Y la tercera, ofreceros algunas claves complementarias a las que se han referido Pilar y Miguel Ángel, ¿no? Primera pregunta, sabéis que suelo ser bastante didáctico y en ese sentido pues también lo quiero aplicar, ¿no? Hace unos días me invitaban a clausurar una clase en la Carlos III y empecé diciéndoles esto, de otro tema, empecé diciéndoles, antes de que me hagáis preguntas, como estamos en tiempos de exámenes, los profesores también tenemos que responder a algunas preguntas, y las preguntas me las he preparado yo y las respuestas también. Pues en este caso, fin de curso, también acá en Murcia, pues voy a intentar responder a esas 3 preguntas. Primero, ¿cuándo escribo yo este libro, ¿no? Pues en plena pandemia y en pleno confinamiento. Es que han sido justo 9 meses de redacción. Generalmente mis libros tienen una duración que se corresponde con
los procesos de creación de una persona, ¿no? Y además eso lo puedo demostrar empíricamente porque en 2 ocasiones he vivido y he experimentado embarazos, y realmente en esos 9 meses de cada uno de los embarazos también escribí sendos libros, ¿no? Entonces escribo este libro en este tiempo en que yo creo que nos ha cambiado la vida a todas las personas, ¿no? Yo creo que incluso si no hubiera sido por la compasión, por la pandemia, no hubiera escrito este libro, y si lo hubiera escrito hubiera sido diferente del todo. Como teólogo, que llevo ya trabajando tantos años, y como filósofo en este ámbito del pensamiento y de la reflexión, hubiera escrito quizás sobre este tema, pero de otra manera. Hubiera escrito un ensayo de filosofía y de teología de la compasión como una de las virtudes fundamentales, pero desde un punto de vista abstracto, sin aterrizar y sin hacer pie en la historia. Pero claro, este momento en que hemos vivido, pues yo creo que me ha llevado a escribir el libro de otra manera, ¿no? Y en ese sentido no es un libro sobre la pandemia, sino escrito en pandemia, bueno, pues en la medida en que tenía noticia de los contagios de miles, de decenas de miles de personas, de millones de seres humanos, de internamiento, de gente amiga en las UCIs, en las unidades de cuidados intensivos, y lo más dramático y lo más triste, en los momentos de información de fallecimientos de personas entrañables, colegas, amigas, amigos, gente del entorno familiar. Y claro, lo más dramático de esto es que estaba escribiendo este libro sin poder demostrar externamente esa vivencia de la compasión con las personas que se iban, sin poder despedirte de ellas, sin poder acompañarlas, sin poder pues expresar tu dolor, tu actitud también de esperanza hacia quienes seguíamos viviendo. Y claro, pues eso generaba también una especie de impotencia, ¿no? Escribir sobre la compasión sin poder practicarla, digamos, ni visualmente siquiera, porque eran los meses en los cuales pues no podíamos ni siquiera salir de casa, ¿no? Y sobre todo lo más triste y lo más dramático, viviendo de manera especial en Madrid esta situación, pues ante la inacción de no pocos poderes públicos, claro, y que de alguna manera yo creo, en relación con lo que ha dicho Miguel Ángel, que esta etapa de la pandemia y del coronavirus ha sido el ejercicio práctico de esa idea que ha expuesto Miguel Ángel de la necropolítica. Hay un libro que lo recomiendo, que se llama Necropolítica, de Achille Mbembe, que es un gran científico político y social camerunés, ahora es profesor de una universidad de Sudáfrica, que se llama así, necropolítica. Y entonces, ¿cómo define la necropolítica? Es la alianza de todos los grandes poderes del mundo que tienen la capacidad de decidir quién debe morir y quién tiene que vivir. Y claro, no a través de ejércitos ni a través de guerras de distinto tipo, ¿no? Sino por el simple hecho de dejar marginada y excluida a toda una población o a un sector importante de la población más vulnerable. Que yo creo que también ha entendido muy bien esta idea de necropolítica el Papa Francisco cuando habla de la cultura del descarte. Ciertamente, la cultura del descarte se aplica estrictamente durante la pandemia, pues no sé, por ejemplo, en uno de los países que yo más frecuento, precisamente en agosto volveré, que ha sido Brasil. Y aquí, y en el caso de Brasil, la pandemia ha supuesto precisamente la destrucción no solo de vidas humanas, sino de la propia naturaleza
y de toda la selva amazónica, ¿no? Fijaos que en Brasil creo que han fallecido 800.000 personas, ¿no? Porque el propio Bolsonaro pues ya dijo que era una gripecilla y que, bueno, que no había que tenerla en cuenta. Y luego, ¿qué hace Bolsonaro en el tema religioso? Pues considerar que los servicios religiosos eran servicios esenciales, lo que llevó a las mega iglesias a tenerlas abiertas permanentemente, porque en esas iglesias, iglesias mayoritariamente evangélicas fundamentalistas, se predicaba que frente al coronavirus estaba la solución en el Corona Fe. Corona Fe que solamente salvaba a aquellas personas que eran creyentes, ¿no? Por eso digo que la necropolítica y la cultura del descarte del Papa Francisco se han aplicado de una manera emblemática en el caso de la pandemia. Entonces, cuando yo iba escribiendo el libro y viendo estas situaciones, decía, ¿y qué es lo que ha puesto ante nuestros ojos esta situación tan dramática que ha afectado a toda la humanidad, si bien selectivamente, porque no ha afectado a toda la humanidad de la misma manera? Pues lo primero que yo observaba es que no somos dioses, ¿no? Que no somos prometeos. Hay un libro de Harari que me parece que se titula Sapiens Sapiens, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo que ha demostrado la pandemia es que no solamente no somos sapiens sapiens, sino que dudo que seamos sapientes en el sentido intelectual de la palabra, ¿no? Y luego pues ha demostrado la fragilidad del mundo. Hay un libro que estaba leyendo durante ese tiempo, y creo que me refiero a él en el libro, que se titula La frágil piel del mundo, de un filósofo francés, Nancy, que falleció recientemente. Y luego otro libro que me abrió las puertas de una manera extraordinaria por las ideas que me aportaba, el de un filósofo catalán, Joan Carles Melis, que se titula Ética de la compasión, ¿no? Y ahí es donde se pone de manifiesto precisamente eso, ¿no? La fragilidad de nuestro propio mundo, en el que, bueno, pues la vida no es algo que avanza y crece de manera continua, sino que hay situaciones en el mundo en que se producen muertes permanentes y sistemáticas. Y luego, claro, otro de los grandes fracasos ha sido el del neoliberalismo, ¿no? Claro, o sea que esa hiperglobalización es la que ha llevado también a la hiperdestrucción de la vida humana y de la propia naturaleza, ¿no? Y claro, ese fracaso se ha comprobado clarísimamente, se ha verificado empíricamente de nuevo sobre las políticas neoliberales, que son las que están discriminando a las mayorías populares, que las están llevando precisamente a la destrucción de la vida, ¿no? Y lo más triste que hemos ido viendo después ha sido todo el fenómeno de la mercantilización de la vida. Eso es terrible, ¿no? Como en plena pandemia, en plena situación de destrucción de la vida, todavía se está mercantilizando con la vida, como hemos visto recientemente, pues en el caso de Madrid, que es la situación que más cerca tengo y que con más indignación sigo, del tema de las mascarillas, ¿no? Fijaos lo que supone que las residencias de personas mayores estaban convirtiéndose en una especie de cementerio, y al mismo tiempo determinadas personas estaban negociando y haciendo, bueno, pues enriqueciéndose todavía más a costa de la pandemia, ¿no? Y luego, para mí, la gran lección de esta pandemia, que es la que reflejo en el libro, es que nos ha demostrado que lo que nos define a los seres humanos no es la omnipotencia, no es la fortaleza,
no es la independencia, no es la autosuficiencia, sino más bien otra serie de valores como la fragilidad, la precariedad, la vulnerabilidad, incluso, y eso creo que nos lo tenemos que aplicar especialmente los hombres, la llorosidad. Esta expresión, porque yo voy aprendiendo todos los días palabras nuevas a través de mis lecturas, que yo alguna que otra me invento, pero fundamentalmente las aprendo de nuevo. Hay un libro de Judith Butler, esta gran filósofa norteamericana, bueno, que es la gran teórica de esta teoría del feminismo, la teoría queer, que va más allá del feminismo, pero sobre todo a mí lo que más me interesa de Judith Butler es esa capacidad que tiene de definir al ser humano, de definir a las personas por ese grado de fragilidad. Y entonces la expresión llorosidad la he encontrado en uno de sus libros, ¿no? Y precisamente creo que la llorosidad hay que aplicarlo a la masculinidad hegemónica como un correctivo. Una forma de destruir la masculinidad hegemónica es precisamente la capacidad de llorar que tiene el ser humano frente a las propias situaciones de desgracia y de marginación. Y bueno, pues todo esto lógicamente nos va a llevar a la palabra compasión, ¿no? Entonces esta sería la explicación de cuándo, en qué momento yo escribo este libro, porque muchos de mis libros sí es verdad lo que dice Miguel Ángel, pero no sé si es un mérito o un demérito que tengo más libros que años, pero muchos de los libros que yo he escrito son libros de escritorio, podríamos decir, ¿no? Muchos, otros no, claro, porque yo llevo viajando a América Latina, a África, 35 años y buena parte de esas experiencias las he vertido luego en mis propias reflexiones, ¿no? Pero la segunda pregunta es ¿por qué he escrito yo este libro? Y la verdad es que era un verdadero desafío, ¿no? Primero, porque durante todo este tiempo pues hacía viajes por mi propia biblioteca, una biblioteca ya bastante considerable, de 5.000 o 6.000 libros, pero al mismo tiempo también hacía un viaje a través de una librería, que buena parte de vosotros y de vosotras conocéis, que es Meta Librería, que la lleva uno de mis hijos, ¿no? Y entonces él pues me iba informando sobre libros que iban llegando, bueno, pasados 2 meses o 2 meses y medio de la pandemia, porque antes estaba cerrada, ¿no? Y entonces, claro, haciendo un recorrido por la librería a distancia y por mi propia biblioteca presencial, pues me daba cuenta de que, por ejemplo, el concepto compasión, pues no lo encontré. Por ejemplo, en los diccionarios de teología, en los diccionarios de filosofía, en los diccionarios de ciencia política, de ciencia económica, de filosofía del derecho y ni siquiera en los diccionarios de teología bíblica, fijaos, tengo muchos en casa, ¿no? Y en los diccionarios de teología bíblica encontré una palabra afín, pero yo creo que hay una importante diferencia entre las dos, que es la palabra misericordia, pero la palabra compasión no. Entonces yo me preguntaba, ¿y por qué este concepto de compasión, que es tan central en todos los campos y en todos los ámbitos del saber y del quehacer humano, por qué no aparece? Y llegué a la conclusión de porque es una de las vivencias de las que carecemos en la práctica, ¿no? Es decir, ¿por qué no existe la palabra compasión en estas obras? Pues porque quizás no exista en la realidad de nuestras vidas. Es decir, hay una ausencia de compasión en la vida personal y en la vida colectiva. Pero sobre todo
quise también responder a un problema filosófico, y es que hay autores, filósofos de la modernidad, que siendo figuras de primera categoría y de una relevancia extraordinaria, pues no sé, pienso en Spinoza, que es el gran filósofo de la modernidad, pienso en Federico Nietzsche, que es uno de los primeros críticos de la modernidad, y resulta que leyendo a estos autores pues me voy a encontrar con este texto, por ejemplo, de Spinoza, a quien sigo con mucho interés. En la proposición 50 de la cuarta parte de su libro, fijaos el título del libro: Ética demostrada según el orden geométrico. Pues ya apreciáis en el título que el tema de compasión está totalmente ausente, ¿no? No sé si la geometría lleva a la compasión. Yo, como no soy geómetra y nunca se me dieron bien estas asignaturas, no lo puedo decir. Pero fijaos lo que dice Spinoza en la proposición 50. Dice: la conmiseración en el hombre que vive bajo la guía de la compasión es por sí mala e inútil. Es decir, es que claro, él es un filósofo racionalista, y cualquier experiencia, cualquier vivencia, cualquier actitud que aleje de ese racionalismo puro, pues es algo que no se puede aceptar, ¿no? Entonces, dice: el hombre que se rige por la razón, y cito literalmente, se esfuerza cuanto puede por conseguir que la conmiseración no influya en él. Claro, evidentemente hay que entenderlo, porque él se mueve en un ámbito de filosofía racional, pero claro, también hay que discutirle y cuestionarlo, ¿no? Como podemos discutir y cuestionar a Descartes o a Descartes cuando dice pienso, luego existo. O sea que la existencia del ser humano, ¿a qué se reduce? A pensar, y la relación con la naturaleza, la relación con las personas de la sociedad, el sentimiento, la actitud de sensibilidad, eso ha desaparecido. Pues yo creo que por eso también escribo este libro. Pero a quien realmente más me llamó la atención negativamente fue Nietzsche. Nietzsche tiene un libro que se titula El Anticristo, y en ese libro, claro, él se escuda siempre en la cita de otros autores para exponer su opinión. Y en el caso de la crítica a la compasión, pues la hace apoyándose en Aristóteles, ¿no? Y va a decir: ¿qué es la compasión? Un estado enfermizo y peligroso, una debilidad, tiene efectos dañinos, es contrario a la razón, comporta una merma global de energía vital, debilita la individualidad, reduce nuestro honor y niega la vida. Dice: y además la compasión produce un efecto depresivo en las personas que la practican. Dice: uno pierde fuerza cuando compadece. Con la compasión aumenta y se fortalece la merma de fuerza que ya al padecer aporta en sí misma la vida, ¿no? Entonces dice: la compasión puede tener carácter de una legítima defensa e incluso de una venganza. Pero fijaos cómo en el caso que he citado se refiere a Aristóteles, pero por ejemplo, en el caso de la muerte de Dios, dice: ¿por qué Dios ha muerto? Dice: por un exceso de compasión. Hay tres momentos en los cuales Nietzsche proclama la muerte de Dios, pero en ninguno de los tres lo hace directa y personalmente, sino por persona interpuesta. Uno de ellos es Zaratustra, el gran reformador de la religión irania, y entonces cuenta: así hablaba Zaratustra, el libro de Nietzsche, que baja del monte y se encuentra con un monje que está en el rellano del monte y llevaba 200 años alejado del mundo para dedicarse solo a la oración y al servicio a Dios.
Y entonces Zaratustra, con una actitud despectiva, dice: pero ¿será posible que este hombre no se haya enterado de que Dios ha muerto? El segundo ejemplo, la segunda demostración o la segunda argumentación a favor de la muerte de Dios es a través de un loco. En La Gaia Ciencia, es un libro de aforismos, pues cuenta Nietzsche que un loco sale por la mañana de casa, va a la plaza del mercado y empieza a gritar: busco a Dios, busco a Dios. Y los mercaderes y la gente que está comprando pues le pregunta: ¿y dónde está Dios?, como riéndose de él, ¿no? Y el loco responde: Dios ha muerto, lo habéis matado vosotros y yo. Y cuenta La Gaia Ciencia que enseguida entra en las diferentes iglesias del lugar y entona el Requiem Aeternam por la muerte de Dios. Y el tercer ejemplo de la declaración de la muerte de Dios la va a hacer a través de un papa jubilado. O sea, que no es solamente ahora cuando tenemos un papa jubilado, sino que ya en Así hablaba Zaratustra, Zaratustra se encuentra con este papa jubilado y le pregunta: ¿sabes cómo murió Dios? ¿Es verdad, como se dice, que fue la compasión la que le estranguló? Y el viejo papa va haciendo un recorrido por la evolución de Dios para culminar en la afirmación de que Dios muere por exceso de compasión. Dice: cuando era joven, este Dios del Oriente era duro y vengativo y construyó un infierno para diversión de sus favoritos. Pero al final se volvió débil y viejo y blando y compasivo, más parecido a un abuelo que un padre y parecido sobre todo a una vieja abuela vacilante. Se sentaba allí mustio en el rincón de su estufa. Se afligía a causa de la debilidad de sus piernas, cansado del mundo, cansado de querer, y un día se asfixió por un exceso de compasión. Fijaos cómo para Nietzsche la compasión es el motivo de muerte, motivo de pérdida de la identidad personal y de la experiencia vital. Pero claro, todavía hay otra razón por la que yo intenté recuperar el verdadero significado de la compasión, y no le puse un guión entre con y pasión porque era quizás un poco cansino a lo largo de la redacción, ¿no? Pero claro, en realidad yo quise recuperar el verdadero sentido de la compasión que está en esa forma de redacción. Pues hay otra razón que me llevó también a escribir este libro, ¿no? Y es cómo en el ámbito religioso, sobre todo, se ha vivido la compasión. Y en el fondo, yo creo que la crítica que hace Federico Nietzsche a la compasión no es al concepto de la compasión en sí, sino a la manera como él ve que en el entorno religioso, bueno, él, como sabéis, pues tiene un origen protestante, su padre pastor, su abuelo pastor, toda su familia pues dentro de una religión muy pietista, y yo creo que él critica la compasión no como tal virtud en toda su riqueza, sino como él está viendo que se practica la compasión en su entorno protestante y especialmente en su entorno familiar. Y en el fondo es eso, ¿no? ¿Cómo se ha vivido la compasión o cómo la hemos vivido muchos y muchas de nosotros, o al menos yo, durante mucho tiempo? Pues con esa actitud de sentir pena, de sentir lástima frente a la persona que está sufriendo, pero sin mover un dedo por luchar contra las causas que han generado esa situación de pobreza, de miseria y de sufrimiento. Peor todavía,
responsabilizar a las personas sufrientes de que se lo tienen bien merecido, porque ellos son los propios causantes de su situación de dolor y de sufrimiento, ¿no? Y de alguna manera también con un cierto complejo de superioridad. Y claro, eso va a explicar la persona a la que se compadece dice, por favor, no me compadezcas. Con toda razón, evidentemente. Pero luego, claro, fijaos que los que trabajamos, como dice Pilar, con conceptos, no tanto como filólogos, sino cuanto pues estudiosos del significado de las palabras, pues resulta que vamos enseguida a los diccionarios, ¿no? Y yo por eso siempre recomiendo a gente que está trabajando conmigo determinados temas que no empiecen por la definición del diccionario, ¿no? Porque los diccionaristas son los que más pervierten el significado de las palabras, ¿no? Yo me acuerdo todavía una anécdota, y voy a poner el nombre porque no pasa nada, ¿no? Cuando presentamos en el Círculo de Bellas Artes el año 2004-2005 mi libro Fundamentalismos y Diálogo entre Religiones, invité en ese momento, porque era muy amigo suyo, luego ya nos fuimos distanciando, yo creo que distanciamiento también de alguna manera por su orientación, pero seguimos siendo muy amigos, pues invité a presentar el libro a Juan Luis Cebrián, el que fuera fundador y director del País durante muchos años y luego pues entró ya en el ámbito de la administración hasta ser presidente, creo recordar, del Consejo de Administración. Entonces, claro, cuando yo defino en un determinado momento, pues entro a saco, todos los respetos, educadamente, contra los diccionaristas, ¿no? Y hago una crítica de la definición de la palabra fundamentalismo tal y como aparece en el diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Y entonces le pregunto a Juan Luis, digo, oye Juan Luis, pues se da cuenta enseguida, lógicamente, de que me refiero a él, porque él era ya académico de la lengua, creo, ¿no? Y le digo, oye Juan Luis, ¿vosotros qué criterios seguís para definir un concepto, ¿no? Y en ese momento se estaba tratando un tema, bueno, político y de agua también, que os afectaba a vosotros, un trasvase pues, del Ebro al Segura, puede ser, ¿no? El Tajo Segura, bueno, y entonces le digo, bueno, eso lo entiendo en un concepto como trasvase, ¿no? Que es el paso del agua de un río a otro. Digo, pero en este caso, y dice, pues te lo explico. La razón y el criterio que seguimos es el significado que tiene esa palabra usualmente en la ciudadanía. ¿Claro? Y yo pues le dije, pues en el caso del fundamentalismo, fijaos lo que eso supone, ¿no? Y resulta que me parece que en la edición 22 que yo leí del fundamentalismo decía corriente dentro del Islam. O sea que la primera acepción ya empieza por desacreditar y descalificar a los 1500 o los 1200 personas que eran musulmanes. Corriente dentro del Islam que intenta imponer, no sé si incluso a través de la violencia, ¿no? Y claro, realmente el concepto fundamentalismo que conocéis perfectamente vosotros, los islamólogos y los arabistas, no es un concepto que sea de origen del Islam, sino más bien fundamentalismo es un concepto de origen cristiano, ¿no? En el mundo protestante evangélico de Estados Unidos de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Bueno, pues yo creo que los propios diccionarios también falsean esta palabra, ¿no? En una de las ediciones del diccionario de la Real Academia lo define como sentimiento de conmiseración y de lástima que se tiene hacia quienes sufren penalidades o desgracias. No sé si es la última edición del diccionario de la Real Academia, pero claro, esto lo leí yo cuando estaba escribiendo el libro hace 2 años. Quizás ahora, no por influencia mía, lógicamente, haya podido cambiar. Y lo mismo con el diccionario
este de Larousse, este diccionario que tiene 20 y tantos tomos, ¿no? Dice, sentimiento de lástima hacia el mal o desgracia que padece alguna persona. En el fondo, pues yo creo que estas definiciones lo que hacen es reforzar todavía más esa idea totalmente falsa de lo que es la compasión. Y por eso yo he creído necesario rehabilitar este concepto y esta categoría con una serie de características que estas que ahora os voy a indicar, ¿no? Primero, para mí la compasión consiste en ver la realidad con los ojos, el corazón y la mente de las víctimas. Ver la realidad, fijaos, digo las tres cosas, el ver, el pensar y el sentir la realidad desde las personas que están sufriendo, ¿no? Bueno, de las personas y la propia naturaleza, porque si hablamos solo de las personas, pues tenemos una especie de antropologización de la compasión, cuando la compasión se tiene que ejercer también con la naturaleza que es depredada por el modelo de desarrollo científico-técnico de la modernidad. Por tanto, la primera aproximación tiene que ser a través de la sensibilidad, el ver, el tener corazón y entrañas y tener mente también desde las víctimas y desde abajo, ¿no? La segunda, identificar a las víctimas. O sea, ¿quiénes son las víctimas? Y yo pues cuando doy alguna conferencia sobre estos temas en América Latina, por ejemplo, ahora voy a ir próximamente a Colombia. Pues claro, ¿quiénes son las víctimas en Colombia? No sé si habéis leído hoy que se presentó ayer el informe de la Comisión de la Verdad, el que ha elaborado Francisco de Rus, el jesuita, y ha identificado 10 millones de víctimas de Colombia durante los 50 o los 60 años que ha durado pues esta situación de violencia de las FARC y también, lógicamente, de los paramilitares y de dirigentes políticos que han apoyado esta situación. Estuve recientemente, en marzo o en abril, con motivo del aniversario del asesinato de Monseñor Romero, pues estuve en El Salvador y también en Guatemala, ¿no? Y ahí hice hincapié de manera muy especial en identificar a las víctimas, ¿no? Identificar a las víctimas en esos dos países, ¿no? Terribles. En El Salvador 80.000 muertos durante 12 años de guerra, en Guatemala todas las muertes de comunidades indígenas y que luego están traduciéndose en muertes de personas que trabajan en la defensa de la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, lo de la identificación de las víctimas es fundamental, ¿no? El tercero, el denunciar a los victimarios, ¿no? ¿Sí? Creo que sí, que hay que denunciar a los victimarios por la ausencia de compasión. Y en el momento en el que estamos viviendo hay que denunciar, y es lo que posiblemente estén haciendo, y en sintonía con ellos y ellas quiero hacer yo en esta gran concentración. Espero que haya sido una gran concentración. Y luego ponerse del lado de las víctimas, no mirar hacia atrás, no decir, no he visto las escenas, no las he visto porque hieren a tus propios ojos y entonces no puedes, diríamos, mantener esa actitud una vez que has visto las imágenes, ¿no? Pero no solamente ponerse del lado de las víctimas, ¿no? Sino identificarse con sus sufrimientos, ¿no? Y hacer las propias. Esto es lo más difícil, pero creo que hay que esforzarse en llevarlo a cabo. Y luego otra actitud tiene que ser el análisis de las causas que provocan a las víctimas, ¿no? Y por eso el filósofo, la filósofa, el teólogo, el alavista necesita
de otras disciplinas que le ayuden a analizar las causas que generan esa situación, ¿no? Y finalmente, para mí, la memoria de las víctimas. Y en este sentido, pues me gusta la expresión de Walter Benjamin, el gran filósofo de la Escuela de Frankfurt, que habla de la memoria subversiva de las víctimas. Y la memoria subversiva de las víctimas nos lleva a devolverles la dignidad. Y ahí es donde precisamente insisto yo en el tema de la memoria subversiva, y tengo un capítulo dedicado expresamente, sabéis que soy muy sensible a la situación de discriminación histórica de las mujeres, tengo un capítulo dedicado a la compasión con memoria subversiva de las mujeres olvidadas a lo largo de la historia. Es un tema que voy a tratar expresamente en un Zoom que voy a tener con una comunidad colombiana dentro de unos días, ¿no? Y finalmente, ya voy a ir terminando, la tercera pregunta es ¿cuáles son las claves para poder leer este libro? Y bueno, pues así facilitaros, quienes tengáis interés por leerlo, facilitaros el acceso a su lectura, ¿no? ¿Cuáles son las claves? Fundamentalmente son tres. La primera, no hablar de la compasión al modo de como se habla en un tratado de virtudes, de carácter teológico, de carácter filosófico, de carácter moral, sino ubicar la compasión en el actual contexto sociocultural, político y económico. ¿Para qué? Pues para no ofrecer una imagen idealizada o idealista de la compasión, o no ofrecer un discurso moral abstracto que no hace pie en la historia, o peor todavía, no ofrecer un discurso con moralina. Y esa es la moralina, que es sentir pena con la persona que sufre, pero no mover un dedo por trabajar por la desaparición de esas causas. Y por eso una parte del libro importante, una tercera parte, que es la primera, la dedico al análisis de las brechas y sus correspondientes injusticias, ¿no? La brecha de riqueza y pobreza, la brecha entre norte global y sur global, la brecha patriarcal, la brecha ecológica, en la que el ser humano se convierte en sujeto y trata a la naturaleza como objeto, en fin, y así hasta 12 o 13 brechas con sus injusticias correspondientes, ¿no? La segunda clave, y creo que lo vais a poder comprobar en la lectura del libro, es subrayar la dimensión social y política de la compasión. Ahí me he guiado por una afirmación de aquel revolucionario colombiano, seguramente recordáis, Camilo Torres, aquel que revolucionario, aquel sacerdote que decide en un momento determinado renunciar a hacer eucaristías, a dar misas, como dice la gente normal, renuncia mientras no haya reconciliación entre el pueblo colombiano, y se incorpora a una organización que todavía existe porque no ha dispuesto las armas, que es el Ejército de Liberación Nacional. Y él dice: ¿por qué renuncio al ministerio sacerdotal y me incorporo a la guerrilla? Dice: porque el amor tiene que ser políticamente eficaz. Para mí esa frase es la que ha motivado pues que toda mi actividad intelectual, o como queráis llamarla, esté guiado por una praxis de liberación. ¿Y eso por qué? Pues por ir en contra de una imagen de la compasión individualista, privada, intimista, ahistórica, ¿no? Y en ese sentido, pues definir la compasión como una virtud cívica y como una virtud revolucionaria, inseparable de la igualdad de género, de la solidaridad, de la justicia, y en el caso ecológico, pues el cuidado
de las otras personas. Y finalmente, la otra clave es descubrir, como yo he podido hacer, y ayudaros a vosotros y a vosotras a ver la convergencia que existe entre todas las éticas políticas, las éticas sociales, las éticas económicas, las éticas religiosas, las éticas cívicas, de que todas ellas convergen en que la compasión es el fundamento de la ética, ¿no? Y en definitiva, y esta es una clave para mí importantísima en el cambio de la concepción del ser humano, que realmente lo que nos hace seres humanos es verdaderamente la compasión. La compasión precisamente por nuestra fragilidad, por nuestro deterioro, por nuestra contingencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y terminaría con una frase aquí en el libro. Al principio intento hacer una síntesis de una serie de textos de las diferentes tradiciones religiosas y políticas, y empiezo con la de Epicuro. Vana es la palabra de aquel filósofo que no remedia ninguna dolencia del ser humano. Y termino con un texto que nunca pensé yo que hubiera podido escribir. Bueno, no lo escribió, sino que lo contó a un colega filósofo, Herbert Marcuse. Estaba en el hospital, unos días antes de fallecer, le acompañaba Jürgen Moltmann, Habermas, que es de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, y en un determinado momento de lucidez, Habermas, Marcuse le dice a Habermas: Jürgen, ya sé la respuesta a la pregunta que nos venimos planteando desde hace tantos años: ¿en qué se fundamentan los juicios morales? El fundamento de los juicios morales, dice Marcuse, es la compasión. Dice, es nuestro sentimiento por el dolor de los otros. Yo lo traduciría en un lenguaje inclusivo: la compasión y la solidaridad con los otros y con las otras. Pues a esto me dediqué 9 meses y me ha compensado, al menos a mí personalmente, porque he aprendido muchísimo, y creo que de esa manera puedo practicar y ejercer la compasión con más sinceridad y con más autenticidad. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Hola. Cuando tú has hablado de las cosas que caracterizado la pandemia, y has hablado de la fragilidad. Bueno, estamos aquí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se me oye? Sí, vale. sí, mejor. Cuando has hablado de la fragilidad y otras características que pues que tenemos los seres humanos, quizá lo que nos caracteriza es la interdependencia, y el entendernos interdependientes como especie humana y como parte del planeta es quizá lo que deberíamos de contemplar para tener en cuenta la compasión como algo intrínseco y básico, incluso la compasión hacia nosotros mismos, que a veces nos falla. Y ahora lo estamos viendo muy claramente, precisamente a partir de la pandemia, con el alto nivel de suicidios y autolesiones, sobre todo en jóvenes, ¿vale? El otro día, en unas jornadas de jóvenes que hablaban de jóvenes en pandemia, que organizó Juventud, pues decían que era la segunda causa de muerte ahora mismo en los jóvenes, y la segunda causa de muerte en general, porque la primera es el cáncer. O sea, quiero decir, el tema de la compasión es un tema muy serio,
Y bueno, pues estamos en un momento en el que bueno, la educación quizá pues tiene mucha responsabilidad ahí. Pues nuestro sistema educativo siempre nos ha hecho ser quizá muy individualistas, nos ha enseñado a competir en lugar de a colaborar, nos ha enseñado a lo tuyo y lo mío en lugar de construir desde la diversidad. Entonces creo que hay que repensar muchas cosas y bueno, y agradecerte el poner el foco en esta idea tan importante que verdaderamente me sorprende que no se haya tratado más desde los distintos ámbitos científicos. Me sorprende muchísimo. Muchísimas gracias, Juan. Pues gracias a ti, Rosa, por haber hecho este esfuerzo de acompañarnos en esta tarde ya noche. Y es verdad, el amor propio, bien entendido, es una práctica de la compasión, ¿no? ¿Por qué? Porque el suicidio, como tú dices, una de las causas de muertes en este momento, sobre todo entre la juventud, ¿a qué se debe? Primero, a que hemos dejado hemos dejado sola a la juventud, a que no hemos acompañado su proceso y, en segundo lugar, a que decimos que no tienen valores, no valoramos su mundo, todo lo que vemos en la juventud es negativo y claro, en tercer lugar es poner unas metas tan altas como son a través de la educación pues la competitividad, el ascender en la escala social, que claro, entre la soledad, no acompañar sus procesos, no reconocer sus valores y proponerles unas metas altas, como emprendedores o como queramos llamarlo, pues lleva precisamente a esa autodestrucción. Pero nosotros estamos colaborando también en esos suicidios, ¿no? Porque no estamos acompañando y siguiendo sus procesos y sus ritmos, ¿no? Y sobre todo no estimando la idea de la autoestima. Posiblemente nosotros lo que estamos haciendo es desestimando, y esa desestima es la que lleva también a estas situaciones destructivas. Y esa desconexión que se va produciendo. No, si queréis, iba a abrir el turno de preguntas, pero estoy encantada de que esto fluya. Si queréis, Montserrat, decir un poquito quiénes sois para los demás compañeros. Sí, también. Pero yo sí sé quiénes sois. Si queréis, claro, pues nosotros conocemos, pero si queréis decir nada, una palabra de quiénes sois. Bueno, yo soy Montserrat Abumalham y he sido arabista durante toda mi vida activa y amiga de Juanjo Tamayo desde, pues eso, 30 y tantos años. Fui alumna suya de teología y luego pues hemos compartido el interés por las ciencias de las religiones, él desde la Carlos III y nosotros desde la Complutense. Bueno, yo quería agradecerle su aportación en este libro, como tantos otros libros que han sido muy iluminadores para la reflexión y para el conocimiento de las propias áreas que se supone que conocemos, es decir, que ver una perspectiva desde otro horizonte abre horizontes, ¿no? Yo quería hacer una mención a un par de cosas. Una, el tema de los diccionarios, ¿no? Y la acepción fundamentalismo. Bueno, yo tengo un cierto agradecimiento y reconocimiento hacia la Real Academia de la Lengua por definir de ese modo el fundamentalismo, aplicándolo directamente a un movimiento intrínseco del mundo islámico, cosa que ya habían hecho otros con mayor nombre en otros lugares, porque me ha permitido escribir muchísimo sobre fundamentalismo para subsanar errores, ¿no? Y poniendo las cosas en su lugar. José María Mardones dirigió aquel libro de fundamentalismo, y todos contribuimos allí un poco a poner orden en el conocimiento de lo que es el fundamentalismo. La otra cosa que quisiera aportar, que seguro que tú la has tratado en tu libro y que leeré probablemente con interés y con gusto,
es la idea de la compasión, ¿no? La compasión es un movimiento igualitario, es de tú a tú. La misericordia, digamos, podría entenderse más como un movimiento descendente, ¿no? La compasión es un movimiento horizontal. Y como movimiento pasional, y de ahí vendría la idea en el árabe, por ejemplo, de la rahma, ¿no? Sí, yo estaba esperándolo. Claro, la rahma es la conmoción de las entrañas, ¿no? Y concretamente del útero. Es decir, que es algo que implica, digamos, la idea materna. Y en el caso del Islam, que Dios es Rahman y Rahim, pues está muy claro que es prioritario en la imagen de Dios esa idea de la compasión en igualdad. No es la misericordia que desciende, sino la igualdad que trata al hombre con la dignidad que merece. Entonces, bueno, pues eso era lo que yo quería comentar y agradecerte. Primero la ocasión de vernos después de mucho tiempo y por otra parte agradecimiento por tu esfuerzo y por tu libro, tus 9 meses de hijo. Gracias. Muchas gracias. Un breve comentario y es totalmente de acuerdo, y quizás es la idea que al definir la compasión me ha faltado, ¿no? Es el grado de empatía desde la igualdad, porque de lo contrario pues es una actitud de superioridad y pues se queda en puro sentimentalismo, o como pasa con el tema de la caridad, ¿no? La caridad, que cuidado, el concepto caridad viene de charis, que es gracia, pero claro, se ha entendido como asistencialismo, como beneficencia, y todo lo que es asistencialismo y beneficencia es asimétrico, y por tanto totalmente de acuerdo. Y por lo que se refiere al Rahma, pues en el ámbito judeo-cristiano, pues a Dios se le define también como misericordioso y compasivo, y además citando y refiriéndose expresamente a las entrañas de la madre. Hay un texto bellísimo de Isaías que dice: ¿puede una madre olvidarse del hijo que tiene en sus entrañas? Lo dice Dios. Dice, pues aunque una madre se olvidara, yo no me olvidaré. Es decir, todo lo que tiene que ver con entrañas, todo lo que tiene que ver con vientre, referido a la mujer, es lo que la Biblia hebrea y la Biblia cristiana ponen como referente de lo que es la compasión. Totalmente de acuerdo. Sí. ¿Puedo hacer una puntualización Sí. pequeña? Un segundito solo. Lo digo para pensar en el futuro. Cuando estaba leyendo el libro, que me invitaba a ese nuevo concepto para mí entonces desconocido de la compasión, porque no solamente se quedaba en esa igualdad, ¿no? Sino que tenía casi una invitación también libertaria a la lucha, es decir, levantarse del sillón y no solamente dar algo, sino hacer que el otro se mueva por salir de esa situación, de decir, me compadezco, no me compadezco, sino te veo en tu sufrimiento, ¿no? Y me recordaba de verdad mucho mis lecturas juveniles Más juveniles. sí, sí, del apoyo mutuo, libertario, ¿de acuerdo? En ese sentido de reconocimiento de unos a otros y cómo entre todos poder, ¿no?, sacar a quien está mal en ese momento, no porque nadie se salva solo, ni nadie salva a nadie, ¿no?, como decía aquel autor, pero sino en comunidad, ¿no?, un poco salir hacia adelante. Y lo que me invitaba a tu libro y a escuchar ahora a la antigua profesora también, a Montserrat, es eso, ¿no?, que te queda ahí un pozo de político de levantamiento. Sí, bueno, Juan José lo expresa, ¿no?, que también con ese prefijo de cor, ¿no?, que es esa cordialidad, que además es esa pasión, y la pasión tiene ese movimiento, ¿no?, esa acción, esa empatía, esa pasión, es pura acción. Sí. Bueno, mi nombre es Juan Antonio, soy vecino del barrio de La Paz, de la comunidad cristiana de base, y conozco a Juanjo porque la primera vez que vino a 37 años. y bueno, y militante de base, intentando con otro grupo de gente sacar al barrio de La Paz de la indignidad en la que vive, de discriminación, una realidad. Compartimos con Miguel Ángel el otro día una jornada que vino también a
bueno, cuando lo conoce muy bien el barrio, y vino también a enseñarnos cosas de qué hacer, porque no sabemos qué hacer. Quería plantear el tema sociopolítico de la compasión. Reconozco mi ignorancia. Hace unos días leí por primera vez la palabra necropolítica. La ha citado Miguel Ángel y luego tú has citado el libro este tan interesante y a mí me asustaba, digo, esto es muy duro, que alguienes decidan quiénes tienen que morir. Era el planteamiento consecuencia de los asesinatos de la valla de Melilla, pero también lo extrapolé a las situaciones de guerra, Ucrania, que es el sitio, eso apoyado, que esta tarde las televisiones estaban ensalzando en la gloria bendita de la OTAN, la recepción en España, el Biden, la orden de multitudes, criticar los gastos en armamento que había que hacer, que eso era bueno, la flota en rota, con no sé cuántos marines más, eso era una guerra. Y a mí me resulta muy duro, no quería emplearla. Digo, pero bueno, ¿es posible que en el siglo XXI todavía alguien decidan quiénes mueren y quién viven? Por temas económicos. Y me recordó que hace unos días también oí una charla de un diplomático jubilado en San Sebastián en una jornada por los derechos humanos. Y explicaba este diplomático que en las relaciones internacionales no hay valores, solamente poder. Y le hacían las preguntas relacionadas con la compasión, en el tema de la guerra y tal, que os estoy diciendo que mi experiencia de 50 años de diplomático y me he codeado con Kissinger y con... que no hay valores, ni hay compasión, ni hay nada. Es poder, solamente poder. Y a mí eso me cuesta diferencia. Y luego ya diciendo, ¿por qué estamos en el barrio de La Paz, en el Espíritu Santo, barrios marginales, donde hay pobreza, empobrecidos, 50 años trabajando y no hay ningún poder, los que han pasado de todos los poderes que han gobernado, que saquen a estos barrios y los integren a una situación normal? ¿Por qué no hay compasión ya no hablo de la macropolítica, sino de la política local? 50 años tratando y cada vez los barrios estos peores, cada vez peores. Son barrios, como si dijéramos, bueno, es que son necesarios que existan, porque ahora está de moda las plantaciones de marihuana y hay que tenerlas en algún sitio acotadas. ¿Y cómo se acota? Pues en un barrio marginal, que ahí puede haber cortes de algún incendio, pues no pasa nada, es la gente que no merece compasión, no merece justicia. Me cuesta, pero hago un análisis, no sé si es demasiado duro. El análisis que tú estás haciendo parte además de un conocimiento empírico, porque llevas viviendo en el barrio de La Paz 50, 60 años, y es mucho más riguroso que el que yo pueda hacer, porque conozco el barrio de La Paz, pero no he vivido ahí, lo mismo que conozco el barrio de Espinardo, pero no he vivido. Por tanto, creo que lo que tú estás haciendo es una de las características para aproximarse a la compasión, que es hacer el análisis de la realidad e identificar a las personas que sufren y a los colectivos sufridores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede aportar la compasión en esa situación a nivel político? Me parece que es una pregunta importantísima y muy necesaria, ¿no? Porque lo que aporta, yo creo, la compasión al ámbito político, pues es esa idea de una serie de valores que no están reconocidos como valores cívicos, como puede ser la solidaridad, la actitud de ayuda, de apoyo a los sectores más vulnerables y más
marginados, ¿no? La idea que decía Rosa de la interdependencia, ¿no? Y ahí yo creo que la religión que mejor desarrolla y practica el tema es el budismo. La idea de la interdependencia, y por tanto en esa interdependencia políticamente tienen que implicarse los poderes para conseguir sacar a esas personas de la situación de postración, de indignidad en que se encuentran, ¿no? Entonces la primera respuesta del vecindario pues tiene que ser la indignación, la protesta, la denuncia, y luego la respuesta por parte de los sectores políticos es identificar a esas personas, reconocer su dignidad y que tienen el mismo derecho que el resto de los ciudadanos a vivir en condiciones dignas, ¿no? Y yo creo que ahí está el problema, en que los poderes públicos no reconocen la igual dignidad de todos los seres humanos, sino que hay unos grados de dignidad hasta desembocar en indignidad. El reconocimiento de la dignidad es el que te lleva necesariamente a conseguir los mejores resultados de una vida digna y de una vida de calidad humana. Y eso es lo que yo creo que no aparece en los sectores políticos, ¿no? Yo no he presentado el libro entre colectivos políticos, quizás lo haga en Vallecas, en la Casa del Pueblo del PSOE, que me ha invitado a que hagamos la presentación, y ahí es donde yo voy a trabajar más esa idea que tú propones, porque yo creo que la gente sigue pensando que lo de la compasión es una cosa puramente religiosa que no afecta al resto de la ciudadanía, pero para mí la clave es que la compasión es la que nos hace realmente humanos. Por tanto, aquellos poderes políticos que no practican la compasión pues no demuestran humanidad, ni humanidad suya, ni reconocimiento de la humanidad de los demás. Si me permitís, a colación de lo que decía Juan José, una de las apuestas vitales que me parecen indispensables, que comentaba Juan José, que decía, bueno, a mí como persona, como madre, como profesora, ya no sé muy bien en qué estas interidentidades, dependiendo de la etapa, ¿no? Con esta antes o después, decía Juan José, que tendríamos que proponer de una manera universal, como asignatura, dentro y fuera de casa, como asignatura, como la cuidadanía. Realmente desde la compasión y el cuidado, efectivamente, ¿no? Juan José, yo dije que era la primera que la acompañaba en esta petición. Claro, porque la ciudadanía es la relación igualitaria entre los ciudadanos y ciudadanas, pero la cuidadanía es el cuidado de los otros y de las otras, y sobre todo de la naturaleza. Por eso, desde el punto de vista ecológico, el nuevo nombre de la compasión es precisamente el cuidado de la naturaleza. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, buenas tardes. ¿Se me oye, no? Sí. Mi nombre es Fina Antón Hurtado, soy profesora de Antropología Social de la Universidad de Murcia. Y bueno, pues... Fina, muy me alegro buenas mucho de tardes. conocerte personalmente. Un placer, igualmente. Felicitar el acto porque me ha parecido brillante y además pues a la vez muy armónicos, ¿no? Con intervenciones que enriquecen muchísimo pues lo que es esta gran aportación del profesor Tamayo. Yo desde la antropología quería preguntarle si estaría de acuerdo en pues pensar que la compasión sería la interpretación cultural de la empatía que se basa en las neuronas espejo. Desde que Risolati habla de neuronas espejo y basa en ellas lo que nos humaniza realmente, el ponernos en el lugar del otro, a partir de ahí, culturalmente, articulamos cómo ponernos en el lugar del otro, empatizar y, pues, compadecernos en el ámbito de la compasión, porque es verdad que el paradigma racionalista pues sirve para determinados entornos de poder,
Y entre ellos, cada vez a medida que avanzan las neurociencias, nos están demostrando que la razón es posterior en nuestro desarrollo filogenético a la emoción, que somos primero seres emocionales y posteriormente racionales. Y en mi opinión, la compasión actualiza lo que es específicamente humano, que es esa pasión, esa emoción, ese compartir con los demás, pues una situación que nos conmociona. Entonces yo creo que culturalmente pues sería la expresión de esa base fisiológica que el avance científico pues ya nos ha puesto sobre la mesa y ya está totalmente demostrado, ¿no? Si comparte esa interpretación. Y por otro lado, pues en relación con lo que ha dicho el compañero que me ha precedido en el uso de la palabra, sí, hay un plan, sobramos en el entorno de la economía neoliberal muchísima gente y hay organismos de poder invisibilizados, pero de un poder fáctico enorme. No sé si conocen ustedes pues un entorno que se llama Cyberpolygon, que pues es un entorno de poder fáctico impresionante. Tienen investigaciones prospectivas y por ejemplo pues en septiembre del 2019 ya trabajaban dentro de una simulación sobre qué pasaría si tuviera que confinarse la humanidad. Esto fue en septiembre de 2019 y en marzo del 2020 estábamos confinados. Con lo cual sí, hay toda una serie de diseños de organización de quiénes sobran y quiénes son necesarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fina. Me ha pedido un trabajo que me va a suponer unas cuantas horas. Fina, no la conocía hasta ahora. Va a publicar un libro y me ha pedido que haga el prólogo, pero tendremos que conversar para que me dé alguna idea, aparte de las que yo tenga después de la lectura. Totalmente de acuerdo. Yo creo que tanto desde el punto de vista filosófico como teológico, la categoría que se ha utilizado como central es la razón. Y no podemos renunciar a la razón, claro. Pero ya decía Bloch, la razón no puede hablar si la esperanza, no me acuerdo cómo era esa frase, sí, que me la habrás oído muchas veces. Sí. La razón no puede florecer sin esperanza, la esperanza no puede hablar sin razón, ¿no? Y en ese sentido yo creo que las grandes definiciones antropológicas de la modernidad europea han eliminado totalmente lo que tiene que ver con la compasión, con el sentimiento, con la pasión. Fíjense, ¿cuál es la máxima de la Ilustración para Kant? Atrévete a pensar. ¿Cuál es el principio de la filosofía moderna que se basa en la subjetividad de Descartes? Pienso, luego existo. Entonces yo creo que sin desembocar en el irracionalismo, tenemos que cultivar e incorporar otra serie de dimensiones del ser humano que supongan realmente una revolución antropológica, ¿no? Y sobre todo, claro, hay que hacer una inversión. Con motivo del Renacimiento se pasa del teocentrismo al antropocentrismo, pero es que yo creo que ahora tenemos que descentrar al ser humano del mundo y de la sociedad e incorporar otra serie de categorías que realmente nos hagan humanos, ¿no? Y por eso yo hacía la crítica del Homo sapiens, porque más bien no demostramos con nuestras prácticas ser Homo sapiens. Hay que hacer una nueva definición del ser humano que incorpore esas características que tanto tú como el resto de las personas que han intervenido han enriquecido sobremanera. Hay que hacer una revolución antropológica y es descentrar al ser humano del lugar que ha ocupado históricamente y que ha supuesto pues
la eliminación de todo lo que estaba a su alrededor y que le impedía ser el omnipotente, el omnipresente y el omnisciente, ¿no? Pero también eso hay que hacerlo con la divinidad en las religiones, ¿no? Fijaos, por ejemplo, cuáles eran los atributos que aplicábamos a Dios en aquel viejo catecismo que posiblemente estudiasteis como yo del padre Astete. La omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia, la providencia y, si hacía falta, la violencia. Estos 5 conceptos aplicados a Dios que terminan en cia no pueden tener una relación con los seres humanos, sino que esos 5 conceptos llevan a que Dios haga alianza pues con esa organización cia, que es la que controla la vida de todos los seres humanos, ¿no? Entonces, frente a esa imagen de Dios, yo creo que hay que buscar otra serie de características que aparecen también en los textos sagrados. Por eso yo creo que llevaba razón Sánchez Ferlosio cuando decía: mientras no cambien los dioses, no cambiará absolutamente nada. Y yo lo aplico a tu intervención y digo: mientras no cambie el ser humano de esa concepción de independencia, de absolutez, de poder, seguiremos siendo personas opresoras del resto de los seres humanos y de la propia naturaleza. De hecho, Fina es desde el Islam. También, bueno, Juan José también lo explica en varias ocasiones. Se habla del conocimiento, de la misma teoría que has explicado desde la antropología, del conocimiento desde el reconocimiento, esa integridad mutua. De hecho, los días también lo puse como ejemplo a Juan José cuando hablamos de esa supremacía epistemológica, ¿no? Las epistemologías del norte y del sur, que le explica también. Entonces, si ya, claro, el posicionamiento ya no es de tú a tú. ¿Alguna intervención más? ¿Algún comentario? Pues si quiere... Consuelo, ¿quieres clausurar tu casa? Aunque sea para echarnos. Simplemente, como habéis comentado, aquí darle las gracias a Juan José por venir hasta Murcia, hacernos partícipes de todo lo que piensa, lleva mucho tiempo pensando, y darle las gracias a todos ustedes por asistir. Ya saben que aquí está su casa para lo que necesiten. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Borrachos de compasión, nos despedimos. Si tenéis los libros allí, Juan José estará aquí un ratito si queréis acceder a que, bueno, os lo firme, os comente. Muchísimas gracias y feliz noche.